alguna, cuando algún paciente lo requiera. Y somos los primeros en ese actuar cuando existe una persona delicada. Vamos a empezar con esa base esencial de lo que es este servicio brindado como profesionales de salud. Primeramente, realizando una evaluación al paciente, realizando una valoración. Aquí es donde se encuentran estos signos vitales importantísimos para poder identificar el estado de esos signos y síntomas que presenta el paciente. Aquí, sobre todo, hay que controlar las cifras normales de pulso, temperatura, de presión arterial, toda esa información que se requiere inicialmente para investigar cuál es el problema que presenta el paciente. Dentro de los signos vitales tenemos la respiración, que es aquel intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. Se va a medir si esa inspiración y expiración se encuentran dentro de lo normal. Es decir, la inspiración, que es introducir aire a los pulmones, y expiración, que es la eliminación del mismo. Y tiene que estar en perfecto estado nuestro paciente, de acuerdo a esos movimientos corporales a través de estos órganos del aparato respiratorio. Cuando hay lesiones a este nivel, es importante este control, porque existen ciertos factores que va a variar ese número normal de respiraciones, como es el ejercicio físico o la actividad física, donde esta acción va a aumentar esa frecuencia respiratoria. También ciertas situaciones de acuerdo al género, como es el caso de un paciente hombre o una paciente mujer. En la mujer, la respiración tiende a ser más rápida que en el hombre. Si específicamente recibimos o estamos frente a un paciente con alguna herida y hay una alteración en su hemodinamia o un proceso de hemorragia, aumenta también esa respiración. La edad también, los grupos etarios vulnerables que acuden al establecimiento de salud, a urgencias médicas, porque estos pacientes son generalmente de urgencias médicas. La edad es fundamental también, que va a permitir diferenciar esa alteración. A medida que la persona, que se desarrolla la persona, la frecuencia respiratoria tiende a disminuir. Es decir, desde edades menores es mayor la frecuencia respiratoria. Aquí tenemos los valores normales en niños de 30 a 40 respiraciones por minuto, y hasta los 6 años de 26 a 30 respiraciones por minuto. Estas cifras importantísimas, que nosotros tengamos ese conocimiento de las mismas para identificar esa alteración. Los valores en adultos de 16 a 20 respiraciones por minuto. En ancianos, de 16 respiraciones para abajo, menor a este valor. Para controlar esta respiración se requiere también una pericia específica del profesional que va a realizar este servicio.
como auxiliador, como profesional de salud que va a actuar en este control de la respiración, se debe contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Se coloca al lesionado en una posición cómoda, generalmente acostado. En caso de vómito, la cabeza se tiene que colocar a un lado, puesto que se puede generar una asfixia o un malestar para ese paciente si presenta esa manifestación clínica. Aflojar las prendas de vestir y una vez iniciar ese control de respiración, se debe observar el tórax, el abdomen y el abdomen, y de preferencia después de haber tomado el pulso, para que nuestro paciente no se dé cuenta y evitar el cambio que está ocurriendo en el ritmo de la respiración. Es decir, que este paciente sienta desapercibido este control de la respiración que está haciendo el auxiliador o el profesional de salud, para que no altere esa frecuencia respiratoria. Contar estas respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero. Importante también que ese reloj con segundero indique con una precisión específica estos valores. Anotar, verificar los cambios, verificar también si existe una alteración significativa de la respiración que sea en linealidad a los síntomas. Otro valor importante es el pulso. Es otro valor que inicialmente se tiene que controlar en estos pacientes, donde si hay algún desequilibrio de este pulso, se tiene que derivar con el profesional indicado, porque el paciente va a requerir ciertos estudios que identifique cuál es ese problema de salud. Este pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón, y hay alteración o desequilibrios cuando hay modificaciones en el volumen de sangre, en heridos, en accidentados, aquellos que tienen alguna hemorragia interna, algún proceso de tal vez una alteración en la hemodinamia del paciente o una pérdida significativa de sangre. Ahí ese pulso tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque existe ese cambio en la elasticidad de las arterias. Esta medida tiene que ser un método rápido y sencillo, donde se va a poder identificar si existe un desequilibrio o no. El pulso normal varía de acuerdo también a diferentes factores, entre ellos la edad. Aquí tenemos los valores normales. Niños de meses de 130 a 140 pulsaciones por minuto. Niños de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Adultos de 70 a 80. Y ancianos de 70 a 0 menos pulsaciones, menor a 70 pulsaciones por minuto. ¿Cuáles son aquellos sitios o lugares para realizar este procedimiento en los pacientes? Aquí tenemos en la sien, en la zona temporal, que es esta parte de acá, en el cuello. Aquí si se tocan, se siente la arteria temporal, que van a poder permitir ese
esa sensación del pulso. En el cuello, en la zona carotidia, que es esta parte de acá, de igual manera, colocan con los dedos o con un solo dedo o con los dos y se siente. En la parte interna del brazo, aquí en esta parte está la, la arteria radial, la arteria humeral radial en la muñeca, en esta parte de acá. También de igual manera para tomar para realizar esa extracción sanguínea de sangre arterial para las gasometrías o esos análisis clínicos en aquel paciente que requiere oxigenoterapia. En la parte interna del pliegue del codo también, en la región cubital, en la ingle, en el dorso del pie, en la tetilla izquierda, en los bebés, ahí está el pulso apical. Y así estamos observando aquí gráficamente estas zonas donde se puede percibir el pulso. Es importante conocer estas zonas porque, por ejemplo, en un paciente quemado, que es aquel primer auxilio que se tiene que realizar, se debe identificar un sitio donde no se encuentre en exposición o un sitio donde no esté con más afectación para realizar este signo, esta identificación del signo vital. ¿Cómo se toma? Como ya les indiqué gráficamente, tomando en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Palpar la arteria con los dedos índice y medio, y este, como les dije, acá en esta forma o así, acá, acá, aquí también, esas son las regiones más comunes y más fáciles que se realiza. ¿Por qué con estos dos dedos? Porque el pulso de estos dedos es más perceptible y puede, si nosotros no utilizamos estos dos dedos, es como que se siente una confusión de percibir este pulso de la forma más adecuada. No ejercer presión excesiva, porque de esa manera más bien se va a estar obstruyendo o taponeando la zona donde se va a percibir ese pulso. Controlar el pulso en 1 minuto en un reloj segundero. Muy importante contar con este reloj segundero o con el reloj, pero saber utilizarlo. Registrar las cifras para verificar esos cambios, realizar esta práctica regularmente. Esa valoración es según la evolución de mi paciente. No es que simplemente al llegar al establecimiento de salud yo le voy a realizar una sola vez esta valoración, sino que se tiene que estar controlando estos signos vitales de acuerdo a la evolución y de acuerdo al tratamiento que se le esté realizando al paciente. ¿De qué manera? Ya se los indiqué, de acuerdo al sitio y presionando ligeramente, contando. Aquí está explicando teóricamente el pulso radial en el sitio adecuado, palpar la arteria radial en la zona de la muñeca y colocar los dedos. Lo mismo para el pulso apical en los bebés con los 2 dedos sobre la tetilla izquierda. Presionar ligeramente
y tener siempre, muy importante, como vamos a realizar ese procedimiento, tomar las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? Que es importantísimo el lavado de manos de paciente a paciente. Y para este procedimiento, realizarlo, por supuesto, sin guantes. Y posteriormente lavarse las manos y luego colocarse nuevamente los guantes. A ver. Otro signo vital importantísimo en estos primeros auxilios es la temperatura corporal, el reflejo pupilar importante. Estos signos también van a poder identificarse en alteración, por ejemplo, en epilépticos, en aquellos que están convulsionando, en aquellos que han sufrido una embolia pupilar, una embolia pulmonar, y estas manifestaciones clínicas son específicas para ciertos pacientes. El reflejo pupilar se puede observar esta contracción o dilatación de las pupilas. Ahí se puede identificar a los que presentan una hemorragia también en heridos, en pacientes con heridas graves, en pacientes con hemorragia, con alteración de hemodinamia, en intoxicados también, en drogodependientes, aquellos adictos a cocaína, anfetaminas, a drogodependientes, aquellos tal vez que han sufrido accidentes homicidas con benzodiazepinas, con psicofármacos, que este reflejo pupilar se va a presentar con cierto desequilibrio. Con una linterna pequeña se alumbra el haz del ojo y se observa cómo la pupila se contrae. Sí, se contrae así pequeñita. O si se dilata y se observa más grande el espacio. Si no posee el elemento productor de luz, abra intempestivamente el párpado superior y observe la misma reacción. Se tiene que utilizar este movimiento para observar o hacer de esta manera y observar el reflejo pupilar. La temperatura corporal es otro signo vital importante. Según las manifestaciones que presente como les iba diciendo, un signo vital importantísimo también es la temperatura. Es importante estos valores en bebés, porque ahí hay un desequilibrio de deshidratación, problemas de deshidratación que son situaciones fatales para estos pacientes vulnerables. También tenemos aquellos que presentan una infección bacteriana y requieren ciertos estudios de urgencias, de emergencia, y sobre todo esta fiebre o aumento de la temperatura va a significar una atención de prioridad en el establecimiento de salud. Importantísimo este signo vital, actuar inmediatamente. Se tiene que derivar al establecimiento de salud o llevar al establecimiento de salud al paciente si presenta una temperatura alterada, y poder identificar si hay un aumento en la temperatura de forma leve, moderada o grave o severa. Esta temperatura normal
varía también de acuerdo al sexo, a la actividad reciente, al consumo de alimentos y líquidos, de acuerdo a la hora del día. Las mujeres que están en ciclo menstrual también hay una cierta alteración de estos valores. Y en este tiempo, por ejemplo, estamos pasando por una epidemia como es el dengue, las temperaturas son moderadas, de moderadas a severa. Y hay una confusión, puede ser con un proceso bacteriano con respecto a esta alteración de temperatura. La hipotermia es cuando hay un valor inferior a 35 grados centígrados. Cuando hay hipotermia profunda es entre 34 y 32 grados centígrados y se debe implementar esos medios físicos para estos pacientes. En hipertermia es encima de los 39 grados centígrados, ya es una fiebre de moderada a severa y es súbitamente este cambio donde de igual manera se requieren estos medios físicos extremos en el establecimiento de salud y de igual manera utilizando ciertos medicamentos que ya vamos a ir mencionándolos. La febrícula de 37,5 a 37,9 grados centígrados, de acuerdo también al proceso infeccioso que puede estar presentando el paciente. Fiebre entre 38 o más. Esta curva térmica va a definir este tipo de fiebre o cuál es el proceso infeccioso o no infeccioso que presenta el paciente. La presión arterial, importante para los pacientes de urgencias como son las enfermedades para las embarazadas, si es que presentan eclampsia o preeclampsia, los pacientes geriátricos con problemas de hipertensión arterial, con aquellos que tienen cierto riesgo de una parálisis facial o un infarto de miocardio, y de acuerdo a este valor se puede prevenir esas situaciones más graves de salud. Aquí tenemos los valores normales según la presión diastólica o sistólica que presenta este paciente. Lo normal, la presión máxima menor a 130 milímetros de mercurio. La presión diastólica mínima es menor a 85 milímetros de mercurio. De normal a alta es arriba de entre la sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio, la diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio. La normal baja es debajo de estos valores, entre 80 y 85 y 50 y 55 milímetros de mercurio respectivamente. Muy importante para determinar esta medida es colocar al paciente cómodamente sentado y el soporte donde se va a colocar su brazo que se encuentre bien cómodamente ubicado donde el pulso de la arteria humeral debemos percibirlo inmediatamente y que se encuentre con la palma de la mano arriba, hacia arriba, de un brazo o tal caso del otro brazo según la comodidad del paciente. Se identifica la arteria humoral, se coloca el tensiómetro si es en esta zona, si tenemos un tensiómetro digital, como estamos observando aquí en la
En la imagen, aquí tenemos estos pequeñitos se colocan en la muñeca y los otros, los más convencionales, los más comunes que tenemos en el establecimiento de salud, se colocan en esta zona de acá. Y muy importante esa posición del tensiómetro para realizar esta práctica y no tener un valor alterado al percibir ese pulso arterial en el estetoscopio. Importante percibir el pulso arterial y de acuerdo al reloj, a lo que marca el reloj, identificar. Y aquí está demostrando de qué manera realizarlo. Se coloca el mango del tensiómetro entre el hombro y el codo, lo más alto posible. Se coloca la campanilla del estetoscopio en la zona del pulso arterial. Con la mano que queda libre se comienza a insuflar hasta llegar a 180 aproximadamente. No tener pena del momento de la insuflación, de si le está apretando o no al paciente, porque de eso depende de esa pericia para que no exista ese valor alterado. Luego ir aflojando la tuerca de la perita en forma lenta para percibir ese pulso arterial. Cuando marca el primer latido, indica la presión sistólica y al desaparecer va disminuyendo progresivamente, desaparece el último, es la presión diastólica o menor. Ahí tenemos este procedimiento. Vámonos ya a aquellos pacientes de urgencias o pacientes que requieren un servicio inmediatamente de estos primeros auxilios. Aquí están los epilépticos, donde se debe brindar estos primeros auxilios con ese conocimiento de cómo colocar al paciente, cómo calmar también a la familia, a los que están en el lugar, indicarles en qué situación tienen que colocarse. Aquí, como estamos observando, manténgase calmado y tranquilice a las otras personas que están cerca. Controlar el tiempo de la convulsión. Evitar que la persona sufra lesiones quitando los objetos duros o filosos que estén a su alrededor. Si el paciente se encuentra en una zona donde hay piedras, donde hay cascote, donde hay objetos punzantes, esa zona tiene que estar expedita porque los movimientos bruscos del paciente le puede significar un golpe, un traumatismo o que se realice heridas. Colocar al paciente en el piso liso y ponga la cabeza sobre algo suave y plano, como una prenda doblada. Podemos facilitar nuestra polera o una chaqueta, se la dobla para que exista este soporte en la cabeza y no reciba golpes directos al piso. Quitarle los lentes, si tiene lentes, aflojar corbatas para que no se provoque una asfixia, o cualquier objeto que tenga, tal vez presenta una cadena y por los movimientos bruscos puede significarse también heridas en esa zona o le puede alterar la respiración, y ahí no tenemos solamente un paciente con convulsión, sino ya estamos frente a una asfixia y el procedimiento es diferente también. No trate de sostener la persona o evitar que se mueva. Coloque en la boca un trapo haciendo presión en la articulación de la mandíbula.
Si trata de agarrarle la lengua, puede lesionarse los dientes o la mandíbula. Muy importante, muchas personas le colocan la mano adentro de la boca para evitar que se muerda la lengua el paciente, pero puede provocarse lesión también el auxiliador o el profesional que está realizando estos primeros auxilios. Pero este trapo que se coloca en la boca es para evitar esas situaciones. Permanecer con la persona hasta que le pase haya pasado la convulsión y nuevamente se encuentre consciente. Una vez consciente ya se le pregunta cuáles son esos antecedentes a la convulsión. No ofrecer agua, alimentos hasta que esté bien despierta, bien consciente. Cuando recupere, ahí es donde es necesario realizar ese cuestionario para saber qué tipo de servicio se le va a brindar al paciente. E inmediatamente trasladar, de acuerdo a la sintomatología y a la evolución, si pasó por ese cuadro de la convulsión, dirigirlo al establecimiento de salud o evitar un próximo ataque de convulsión. Ahí tenemos específicamente este tipo de pacientes. ¿Qué no se debe hacer con estos pacientes epilépticos o que presentan convulsión? No es necesario realizar respiración artificial. Si el paciente presenta signos de asfixia, ahí o si existe un cambio de coloración en la piel, una cianosis, si son signos de asfixia, sí es necesario un RCP. Los ruidos se deben también, estos ruidos que realiza el paciente que está en convulsión, se debe a la falta de coordinación entre la respiración y el aumento de secreciones. No se debe sacudir o golpear al epiléptico para que tratar de disminuir ese cuadro. La crisis comienza y se interrumpe de forma espontánea, o sea que hay que tener paciencia y esperar que le pase la crisis convulsiva. No es útil los medicamentos por la boca porque más bien le puede provocar una asfixia, un atragantamiento. Pasada la crisis no se necesita tampoco ningún sedante para tranquilizar al paciente. Simplemente tener paciencia y esa comunicación con el paciente. Después de la convulsión, ¿qué no se debe hacer? No se debe intentar la estimulación mediante pellizcos, pinchazos, sacudidas o que despierte. Simplemente esperar que despierte solo. No exigirle que se levante ni dar agua o medicamentos. ¿Cuál es un criterio de alarma? Generalmente no hay que alarmarse si solamente se trata de una crisis convulsiva, si es un epiléptico. Si estamos hablando de un paciente con problemas térmicos, sí ya es otro proceso que requiere un control o derivar al médico especialista para identificar si este paciente que no es epiléptico presenta un proceso infeccioso agudo de urgencia. Vámonos con otro tipo de paciente que son los desmayados. Puede ser que nos encontremos en una situación donde no sabemos cuál es el origen del desmayo. Puede ser una hipoglicemia o simplemente una caída,
puede ser un intoxicado, también entre otros pacientes que acuden a urgencias médicas o nos encontramos frente a estos desmayados, donde existe esta pérdida parcial o total del conocimiento, que generalmente dura solo unos minutos o en un breve espacio de tiempo, cuando no hay esa circulación de sangre hacia el cerebro. También a este proceso se le conoce como síncope, lipotimia, mareo, entre otros. Ahí tenemos esa sinonimia del desmayo. ¿Qué se debe realizar? Colocar en un lugar con buena ventilación, fresco y aflojándole la ropa. Algunas veces estos desmayados es porque presentan simplemente una acidosis respiratoria fisiológica y solo requieren una ventilación mecánica o apartarlo del lugar. Puede ser que sea un lugar poco ventilado y le signifique este proceso fisiológico no patológico. Se coloca en una situación cómoda al paciente, ¿sí? Para que se reanime. Si se encuentra desmayado, se lo recuesta de espaldas al paciente, valorar esos signos vitales, que es el pulso y la respiración. Se le levanta las piernas, como observamos aquí en la imagen, a una altura de unos 30 centímetros. Se moja la cabeza con agua o con alcohol, se ventila. Si está vomitando, la cabeza a un lado siempre, evitar que se ahogue o una asfixia o un atragantamiento que si es el caso se requiere un RCP. Evitar darle comida, bebida y esperar que reaccione. ¿Qué síntomas puede presentar este paciente? Pérdida del tono muscular, debilidad, palidez o cianosis en asfixia o por atragantamiento, si ha vomitado, náuseas previas, una alteración previa al desmayo o si está no del todo inconsciente, va a poder manifestar esa sintomatología previa al desmayo. Sudoración fría, una respiración superficial y pulso debilitado. Muy importante también el grupo etario, si son personas mayores, tal vez un polimedicado o con una comorbilidad, si existe una alteración en la presión arterial, también podemos identificar cuál es la causa de este desmayo, o si no, derivarlo al especialista para que identifique cuál puede ser el origen del desmayo o realizarle los análisis pertinentes. Puede ser una hipoglicemia o con una glucosa se va a identificar estos valores si están alterados o no. Otro paciente son los quemados. Para identificar la gravedad de este paciente, tenemos que saber estas manifestaciones. También existen las quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado. Es aquella lesión que le va a significar en la piel, en la epidermis o en los tejidos del paciente. Las de primer grado es aquel enrojecimiento por tomadas de sol o por quemaduras leves, por vapor de agua también, enrojecimiento, dolor, ardor. Existe un calor a nivel de la piel. No hay ampollas, no hay pápulas con contenido interno. Esas son las quemaduras de primer
grado y simplemente se lava con agua fría la zona o se coloca un hidratante o una crema, en este caso pues, se puede utilizar el Quemacurán o una compresa fría en la zona de la piel. Si es extensa, aparte de los hidratantes, de las compresas frías, se tiene que vigilar la hidratación. Se requiere una hidratación oral. En las quemaduras de segundo grado, aquí, a diferencia de las anteriores, el paciente ya hay una alteración a nivel de la dermis, donde hay ampollas, hay dolor intenso, enrojecimiento, calor. Aquí se ven los pacientes con quemaduras por agua hirviendo, o aquellos pacientes que han estado por varias horas al sol, aquellos pacientes que tienen una cierta sensibilidad en la piel o piel blanca. También estamos frente a aquellos que han sufrido quemaduras de fuego u objetos al rojo vivo como quemaduras por metales. El procedimiento es llevar al agua fría la zona quemada, aplicar compresas frías, pinchar las ampollas con aguja estéril. Si no se cuenta con material estéril, no realizar ese procedimiento porque más bien se va a provocar una infección. Luego de que pase el dolor, poner las gasas empapadas con el hidratante o con Quemacurán o simplemente esas gasas empapadas con agua, humedecidas con agua en la zona. Envolver con vendas de gasa sin apretar para proteger la zona quemada. El vendaje adecuado. Ya vamos a ver más adelante de qué forma se realiza este vendaje. Muy importante acá la analgesia, dar ibuprofeno, 400 miligramos, de 400 miligramos para esa inflamación que está causando esta quemadura de segundo grado. Si la quemadura es mayor a 5 centímetros, se deriva al hospital, al paciente o al especialista. Las de tercer grado, aquí tenemos los electrocutados, aquellos pacientes con pérdida de tejido, ya una alteración en los músculos, los tendones, los nervios, hay un desequilibrio más severo, donde se observa color blanco carbonizado, la piel pierde elasticidad, no hay regeneración de la piel, no existe dolor debido a la destrucción de esos nervios, de esos tendones, porque las terminaciones nerviosas son las que van a permitir el dolor. Y en estos pacientes, en esa zona no van a tener sensibilidad. Aquí están, como les dije, los electrocutados, aquellos que han sufrido quemaduras con elementos calientes, sustancias químicas, ácidas, como es la exposición con ácido clorhídrico, también con los cáusticos, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, que son ácidos bases fuertes, o los electrocutados, que presentan estas quemaduras de tercer grado. Y el procedimiento es totalmente diferente a la de primer y segundo grado. Se tiene que primeramente tranquilizar al paciente, remover la ropa que no esté pegada. No se puede retirar la ropa porque puede causar una ruptura de tejido. Irrigar con agua limpia abundante para enfriar la quemadura. Cubrir la herida con algún apósito estéril húmedo. Importante esa esterilización para contaminar la zona. Retirando el exceso de agua para evitar esas
infecciones. Cubrir este apósito con un lienzo limpio y seco. Si no se tiene el lienzo limpio o seco, se puede utilizar un trapo limpio, se plancha el trapo y de esa manera ya está limpio y seco. Si no se cuenta con gasas, con ese material de laboratorio o del establecimiento de salud, si estamos en casa, se plancha un trapo común. Prevenir hipotermia manteniendo en un ambiente tibio. Muy importante esos medios físicos para este paciente. No reventar ámpulas o flitenas. No aplicar pomadas o ungüentos, a diferencia de las anteriores quemaduras. Ahí se debe hidratar al paciente con sueros de rehidratación oral, si está consciente, o caso contrario, con solución Ringer normal en el establecimiento de salud y con ese equipo médico que va a realizar el procedimiento adecuado en el centro de salud o el establecimiento de salud donde se lo derive. Las quemaduras por fuego. Aquí este tipo de paciente se da en las urgencias médicas, en incendios, en catástrofes, en desastres. Se tiene este tipo de pacientes. Se tiene que detener, tender al suelo al paciente, apagar el fuego de la víctima con alguna manta, se cubre al paciente con agua o arena también, evitando el extintor debido a que es corrosivo y tóxico en estos pacientes. Muy importante, si presentan quemaduras de tercer grado. Estos procedimientos no solucionan el problema de salud, más bien lo empeoran. Quemaduras por químicos, se debe lavar con abundante agua, no se debe utilizar soluciones neutralizantes, ya lo vamos a ver en el tema de los intoxicados. No se debe utilizar si es una quemadura por ácido, una base o una sustancia química que neutralice, simplemente abundante agua en el área, si es una zona oftálmica, de piel, de mucosas, depende la zona que requiere. Y aquí tenemos la clasificación de las quemaduras por extensión. La porción, cada porción del cuerpo presenta un porcentaje. La cabeza y el cuello corresponde a un 9% de estos pacientes. El tronco anterior, 18%. Cada brazo es 9%. Toda la superficie de la espalda, un 18%. Cada pierna también 18%, los órganos genitales y perineo 1%. De acuerdo a esta zona se puede clasificar el porcentaje de quemadura que presenta este paciente. Y de igual manera identificar la gravedad del mismo. Esta extensión se calcula por regla de los 9, dividiendo estas zonas o áreas del cuerpo que representan el 9% de la superficie del cuerpo o múltiplo de 9, de esta manera se va a calcular ese porcentaje corporal de quemadura. Aquí estamos observando en la imagen las porciones de acuerdo al porcentaje y se puede clasificar quemaduras de importancia de 15% en adultos, 10% en niños, y si compromete el 30%, ahí se la clasifica como una quemadura grave. Si son de 50% o más, son quemaduras más graves. Importante este conocimiento también para
dar ese informe, esa valoración del paciente de acuerdo a las porciones corporales. Los síntomas que presenta es inflamación, dolor, impotencia funcional y aquí estamos frente a otro tipo de pacientes que son los fracturados, donde el procedimiento también es individualizado. Primero, frente a estos pacientes se debe inmovilizar al paciente. Si se cuenta con una, si se identifica cuál es la zona, ese sitio a tratar tiene que estar inmovilizado. Identificar si hay procesos de inflamación, si hay un dolor agudo, si no puede realizar esa movilidad, significa una impotencia funcional. O si hay exposición, una herida profunda también, o si hay exposición del hueso, significa una fractura expuesta. Aparte de la inmovilización de este paciente, se debe cohibir la hemorragia si existe, con presión indirecta y crioterapia. También se debe utilizar una gasa o un apósito limpio para evitar esta hemorragia. No tratar de acomodar el hueso roto, muy importante. Si no se tiene esa pericia o no se identifica si se identifica que el paciente presenta una descolocación del hueso, si no se tiene ese conocimiento, no tratar de realizar este procedimiento. La inmovilización es importante porque le va a evitar mayor dolor o agravar aún más la lesión. Tal vez puede ser que no se trate de una fractura, simplemente una luxación o un esguince en el paciente, y esa inmovilización le va a permitir su recuperación y no así agravar la fractura si se trata de una fractura propiamente dicha. Estas se clasifican en fracturas incompletas, completas, expuestas. Las incompletas son donde el trazo fracturario no abarca todo el espesor del hueso. Las completas afectan al hueso en todo su espesor, dividiéndolo en 2 o más fragmentos, dependiendo del caso. Es decir, en la radiografía se va a ver esa división superior e inferior, y se observa el hueso y se observa esa distancia. Esas son las fracturas completas. Las fracturas expuestas es una fractura completa y una astilla del hueso roto que rasga los músculos, las venas, la piel y se expone fuera del cuerpo. Las expuestas es que el hueso se observa, por ejemplo, acá en la zona de esta articulación, la clavícula se va a observar afuera, el hueso roto, alteración del hueso, se observa los músculos, las venas, la piel, hay una alteración mayor. Esas son las fracturas expuestas. Estas luxaciones, los esguinces, es un paciente que no significa una urgencia médica. Tiene una prioridad menor a una fractura. Aquí se va a poder definir que este paciente presenta solamente una pérdida del contacto normal, parcial o total entre las superficies articulares de una determinada articulación. Hay un movimiento entre la cabeza de los dos huesos. Ese es el pérdida del contacto entre la cabeza de estos huesos. Y
el paciente presenta dolor agudo, deformidad de la articulación y acentuada impotencia funcional, pero no significa una fractura, que es una alteración mayor. No se debe acomodar el hueso, como les mencioné, si no se tiene esa pericia, no realizar este procedimiento. Vendar suavemente lo más cómodo al paciente, con el vendaje adecuado. Dar calmantes, como el diclofenac, 100 miligramos, o realizar esa relajación muscular también con relajantes musculares tal vez, o dirigir al establecimiento de salud, o ahí que el médico tratante lo recete. Los esguinces es un estiramiento, una distensión de la articulación que puede llegar a la ruptura del complejo cápsulo-ligamentario. Ese es un esguince, que se clasifica en leve, moderado y grave. Leve cuando hay un estiramiento, moderado cuando hay un desgarro, y grave cuando hay ruptura del ligamento. Esta clasificación la va a poder identificar el médico tratante especialista, un traumatólogo o el médico general, después de investigar esas manifestaciones del paciente, como es dolor, inflamación, impotencia funcional. Con unos rayos X se puede identificar si hay fractura, si es esguince, luxación, o esa clasificación de estas luxaciones. Y para este tipo de alteración, simplemente reposo, dar esa analgesia pertinente, como con la utilización de diclofenac de 50 miligramos o ibuprofeno de 400 miligramos, la utilización de antiinflamatorios, también fricción con cremas, el Dolorsan, que es bastante utilizado, o la crema de caballo también, que es utilizada, o aquellas cremas de uso deportivo. De igual manera, son bastante utilizadas en este tipo de alteración. El vendaje, importante también para inmovilizar la zona, evitar ese dolor, o gestionar sobre todo ese dolor agudo en este tipo de pacientes. El tipo de vendajes, muy importante este conocimiento de qué forma realizar este procedimiento de acuerdo a la zona corporal del paciente, pero para ello es necesario cumplir ciertas reglas. Ahí estamos observando algunas de ellas. La venda se debe colocar con el rollo de la venda hacia afuera, no hacia adentro. Hacia afuera de la zona que vamos a vendar, para ir desenrollando la venda. Antes de empezar cualquier vendaje se deben dar 2 vueltas de seguridad para que no se corra. Las 2 vueltas de seguridad, e ir desdoblando el rollo posteriormente a esas 2 vueltas. Se debe iniciar de la parte distal o más alejada del corazón a la más cercana, para evitar la acumulación de sangre. Ahí estamos frente a otra recomendación. Cuando se va a vendar una articulación, para darle soporte al vendaje, se empieza de la parte proximal o más cercana al corazón a la más lejana, para evitar que se corra. Siempre que vayamos a inmovilizar una zona debido a alguna lesión, se incluye las articulaciones cercanas para evitar más daño y darle soporte.
Es decir, si la alteración en el brazo, se va a incluir a la articulación del codo. El vendaje va a ser del codo y el brazo. O si está cercano a la muñeca, se venda la muñeca y más la articulación de la mano con la muñeca. Es importante esta recomendación. Tenemos el vendaje circular o espiral. Ese es uno de los vendajes que es de esta forma, en forma circular. Se venda así en esta forma. Tenemos el vendaje, ahí está, en espiga, como estamos observando, para ejercer presión en un área determinada. Ahí está ese tipo de vendaje. Se empieza por el vendaje circular, pero en vez de ir hacia arriba todo el tiempo, se va intercalando. Una vuelta hacia arriba y otra vuelta hacia abajo. Hacia arriba y otra vuelta hacia abajo. Ese es el vendaje en espiga. Aquí tenemos otro tipo de vendaje, el vendaje en 8 o tortuga. Estamos observando aquí al paciente gráficamente. Primero se sujeta en la zona de la articulación del brazo, como estamos observando, de la articulación escapohumeral, y luego se empieza de esa forma, en 8. Abajo se vuelve arriba, abajo y arriba, en forma de 8. El cobestrillo es para el brazo, como estamos observando, se utiliza para sostener la mano, el brazo o el antebrazo. En esta forma, aquí, cuando en esa zona hay heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. Se dan vueltas de seguridad en el brazo afectado. Se da vuelta de seguridad hacia la mano y luego hacia el cuello. Estamos observando acá, se coloca y se sostiene en el cuello para que haya un soporte. Para la cabeza, que es la denominada capellina, ahí estamos observando las vueltas circulares, 2 vueltas circulares en forma horizontal alrededor de la cabeza. Después se dirige la venda por medio de dobleces que cubran toda la bóveda del cráneo. Ahí estamos observando. Esa es la capellina, que es otro tipo de vendaje. Vámonos a otro paciente, los asfixiados, aquellos que están con asfixia por atragantamiento, los ahogados, puede ser un convulsionado que estaba con alimento en la boca, puede ser un atragantamiento con un objeto extraño, con alimento también. Los intoxicados también se tiene que realizar este procedimiento. ¿Y cómo se llama este procedimiento? La maniobra de Heimlich, como estamos observando. Acá, si es un adulto, se tiene que colocar el puño, como estamos observando, en esta zona. Aquí específicamente, paso a paso, tenemos la forma de realizar. Como observamos en la imagen, nos colocamos detrás de la persona, con los brazos alrededor de la cintura y el puño por encima del ombligo y debajo del esternón, para presionar de forma que el pulgar quede contra su abdomen. De esa manera se va a realizar esa presión y con la otra mano se agarra este puño. Esa es la forma
de realizar esta maniobra de Heimlich. En el niño hay una cierta diferencia, donde como es pequeño, nos arrodillamos y lo rodeamos con los brazos. La cintura ya no en forma parada, sino arrodillados. Y se tiene que cerrar un puño quedando el pulgar justo por arriba del ombligo del niño y debajo del externo. Y con el otro puño se cierran las manos y se presiona de forma intermitente y rápida hacia adentro y hacia arriba. Si es una mujer embarazada o una persona obesa, también el procedimiento es un tanto diferente para realizar esta maniobra de Heimlich. La rodeamos con nuestros brazos a nivel del pecho. Esta vez es en el pecho, se coloca el puño en la mitad del esternón, presionando de forma firme hacia atrás, en el caso de que sea una embarazada o persona obesa. Paralelamente, en este caso de los asfixiados, se tiene que realizar, si no hay una señal de eficacia positiva, la técnica de respiración artificial, como estamos observando aquí. Realizar insuflaciones y expiración también. Se realiza insuflaciones aproximadamente 12 veces por minuto. Se coloca en una posición horizontal al paciente, en una zona dura, y se agarra la nariz, como estamos observando, la nariz y el mentón, y se procede a realizar esas insuflaciones. Si se trata de un niño, insuflar suave y brevemente de 20 a 30 veces por minuto. Este procedimiento se le realiza a aquellos que están con los ahogados, los asfixiados, pacientes con asma tal vez, que presentan esta pérdida de conocimiento. Pero por supuesto, también otros síntomas como una cianosis o una palidez extrema. Si es un bebé, insuflar al mismo tiempo en su boca y en su nariz mediante pequeñas bocanadas. Ahí tenemos otro procedimiento totalmente diferente. Observar las señales de eficacia. En caso contrario, se realiza esa resucitación o el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, y se alterna insuflación y RCP, insuflación y RCP en el paciente de esta manera, colocando las manos de esta forma en el pecho del paciente, acostado en una sustancia rígida. Se debe realizar este procedimiento, igual con diferenciación si se trata de un adulto o de un niño. Observar las señales de eficacia y si existen señales negativas, es una inminente muerte del paciente, junto con esa valoración de los signos vitales de pulso, de respiración. Los asfixiados, estos asfixiados de desastres, de catástrofes o intoxicados, también se encuentran en esta clasificación. Y se debe proceder en una zona libre donde presente esa ventilación el paciente, en una posición adecuada, acostado, en posición de cúbito dorsal, como estamos observando, aflojar la ropa y valorar
al paciente, como ya indicamos anteriormente. Otro paciente son los ahogados, que también pueden sufrir esta asfixia, esta alteración. Se realiza insuflaciones, RCP, o se utilizan también los medios físicos, porque pasa por un proceso de hipotermia, de frío el paciente, y se debe utilizar estos medios físicos, que es colocarlo bajo una manta para evitar esa hipotermia. Colocar al paciente en posición de seguridad, o llevarlo al establecimiento de salud con esa valoración de signos vitales, cuando hay señales de eficacia positiva. Los electrocutados, que ya he ido mencionando, también con quemaduras graves, electrocutados con pérdida de conocimiento. También puede ser por las enfermedades ocupacionales, o accidentes también, o de urgencias médicas, de incendios, de desastres, de catástrofes. Se tiene que investigar cuál es el origen de este paciente, valorar si presenta las quemaduras de primer, segundo, tercer grado, generalmente. Con esa sintomatología se puede clasificar al paciente con la valoración también y llevar al especialista. Los heridos. Ahí tenemos esa clasificación de estas heridas. Las heridas superficiales, las profundas, aquellas que van a causar una hemorragia arterial, venosa o capilar. En la imagen observamos una hemorragia arterial. Hay salida intermitente de sangre, y la sangre presenta un color diferente a la sangre venosa. La sangre arterial es rojo brillante porque es la sangre oxigenada, y la venosa es la que presenta dióxido de carbono y su color es rojo oscuro, y la podemos observar en las venas de color azulada verdosa. La salida es continua en las hemorragias venosas, hemorragias capilares. La salida es en poca cantidad. Y de acuerdo a esta clasificación se puede identificar como heridas simples y graves. Entre ellas están las heridas cortantes, contusas y punzantes. Ahí estamos observando cortantes por un cuchillo, un machete, un objeto punzocortante, las contusas por golpes, maltrato. Ahí están los accidentados, un traumatismo cráneoencefálico, las caídas en desastres también, en deslizamientos en el trabajo, por problemas, por caídas dentro del trabajo, las punzantes por un clavo, un alfiler, aguja. Esas son heridas profundas, y requiere estas heridas una inmunización para evitar una infección por tétanos, y estabilizar, evitar la hemorragia con un vendaje, controlar los signos vitales, esa hemodinamia también de este paciente, identificar cuáles son los síntomas que presenta en heridas simples. Muy importante las normas de bioseguridad del auxiliador o del profesional de salud para evitar esas infecciones
mayores en este paciente, la inmunización también. En heridas graves, internas o externas, se tiene que investigar la causa, si se trata de una hemorragia venosa o capilar, y en qué zona se encuentra la herida. Ahí estamos observando en zona del cuello, donde está comprometida por esos afluentes. En el hombro, en el brazo, el muslo, la pierna, podemos identificar cuál es la afectación en la zona y se puede prevenir ese shock o esa pérdida excesiva de sangre con el vendaje compresivo en forma de espiga que ya observamos anteriormente, y elevar sobre todo el miembro donde está presente esta herida grave para evitar que sea un mayor impacto o desequilibrio en el organismo. Es muy importante acá en las heridas, si se aplica torniquete, tener ese conocimiento también de que cada 15 minutos a 5 o 10 centímetros de la herida se debe colocar este torniquete en dirección al corazón. Y este torniquete cada 15 minutos se tiene que quitar y volver a poner para evitar una alteración mayor y más bien no causarle daño al paciente. Aquí está mencionando este aflojamiento importante de cada 5 minutos del torniquete para evitar la gangrena o la pierna de la extremidad donde está la herida. Puede ser en la zona de peligro. Este torniquete tiene que estar en exposición para que el médico tratante o el auxiliador en el establecimiento de salud tenga ese conocimiento de aflojarlo constantemente. Muy importante esa situación. Ahí tenemos otro paciente con los accidentados, sobre todo con neumotórax, que es la herida perforante en el tórax, donde estos pacientes pueden presentar una dificultad respiratoria. Se tiene que realizar los procedimientos anteriores. Ahí tenemos otro procedimiento de primeros auxilios en amputaciones. Muy importante si tenemos el conocimiento de la zona de amputación, controlar la hemorragia con el torniquete, teniendo esos cuidados al utilizar el torniquete. Importante el traslado, el transporte de la zona, que sea un transporte de conservación del miembro, donde se coloque hielo para su conservación del traslado, junto a que se encuentre también junto al lesionado en la ambulancia. Los heridos de bala. Importante la ubicación de la herida según los lugares que presenta, al igual que los quemados, los sitios también. Aquí estamos observando estos sitios del herido de bala. Se tiene que identificar en qué sitio del cuerpo se encuentra esa afectación y realizar el procedimiento adecuado para evitar la muerte del paciente o posteriores secuelas, o evitar también una hemorragia no controlada.
¿Cuáles son estos primeros auxilios en los heridos de bala? Sobre todo, controlar la hemorragia, controlar el torniquete si es que presenta este torniquete, controlar los signos vitales si hay una caída en la presión arterial, en la glicemia. Toda esa valoración se tiene que controlar en estos heridos de bala. No se le debe administrar alimentos ni agua, y sobre todo también hay que tratar de que este paciente permanezca caliente, vigilar su pulso, su respiración. Esto es muy importante en estos pacientes. Otro paciente de importancia son los picados de los que sufren mordedura de víbora. En nuestro país existen las víboras que presentan este veneno más tóxico, que es la cascabel, la yoperojobobo y la chonono. Estas son las tres especies de mayor cuidado, y se debe auxiliar inmediatamente a este tipo de pacientes. Tenemos la coral, que es una serpiente venenosa, pero su veneno, el veneno que presenta, es bastante tóxico. No es agresiva, pero sí cuando muerde, elimina este veneno. Y depende de la especie, muy importante identificar cuál ha sido la especie de víbora que ha tenido el paciente esa mordedura. Y eso se va a poder identificar con las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos este cuadro clínico: el envenenamiento leve de estadio 1, de estadio 2 y de estadio 3. Esta es la clasificación de envenenamiento, y se va a poder conocer la gravedad, el compromiso que presenta este paciente, si es a nivel local o sistémico, y saber qué tipo de tratamiento se le va a realizar en estos pacientes. Aquí tenemos un cuadro que va a identificar este tratamiento según la clínica de este paciente. Estadio 1, donde no hay déficit neurológico dentro de los signos locales leve, y el tratamiento específico que se le debe realizar. De estadio 2, aquel paciente que va a presentar un edema mayor a 4 centímetros, flictenas, hipotensión, facies neurotóxicas. Y de acuerdo a esos análisis de coagulación, se va a poder identificar en qué estadio se encuentra el paciente. En el estadio 3, de la misma manera, según las manifestaciones clínicas: edema mayor a 4 centímetros, flictenas, shock refractario, insuficiencia ventilatoria, insuficiencia renal aguda. Ahí se puede identificar cuál es el compromiso local o sistémico que presenta este paciente. Si se cuenta con suero antiofídico, también ahí estamos con aquella medicación, individualizando al paciente. Depende del caso, se puede utilizar adrenalina o algunos corticoides como la hidrocortisona o antihistamínicos. Otro paciente que es
de atención en primeros auxilios es aquel que ha sufrido picaduras de insectos. ¿Qué procedimiento se debe seguir con este paciente? Por ejemplo, el picado por abejas, por mosquitos, que puede presentar también una alergia, una intolerancia o sensibilidad en la piel, roncha, enrojecimiento, dolor, prurito o escozor como síntomas locales, como síntomas generales, prurito generalizado, inflamación ya en la zona, malestar general, sudoración abundante, dificultad para respirar si hay un shock anafiláctico por esa alteración que va a presentar por exposición al veneno, en este caso por picadura de abejas. Primeramente, tranquilizar al paciente, retirar el aguijón, porque ellos dejan el aguijón en el paciente. Aplicar compresas de agua fría. Frotar la zona afectada con algodón con bicarbonato para neutralizar la zona. Tenemos también que brindarle analgésicos con diclofenac de 50 miligramos o ibuprofeno de 400 miligramos. Se debe administrar un antialérgico como si presenta esa hipersensibilidad y ese riesgo de alteración de asfixia. Muy importante este antialérgico con un corticoide como es la dexametasona o hidrocortisona. La picadura del escorpión también es otra picadura de bastante cuidado, donde este veneno es bastante neurotóxico. Hay dolor, inflamación, enrojecimiento, alteración de signos vitales en niños y se debe lavar con agua y jabón abundante, una compresa fría también importante, la analgesia, y derivar al paciente al establecimiento de salud indicado. Muy importante estos procedimientos a seguir en este tipo de pacientes. Vamos a continuar con otros pacientes en este otro documento. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Denme un segundito. Aquí tenemos estos otros pacientes, como les había indicado, las emergencias obstétricas. A ver. Las emergencias obstétricas, que son las embarazadas, el riesgo de una eclampsia, una preeclampsia, el riesgo de aborto también, el control, muy importante, el control prenatal cada mes o durante las primeras semanas para evitar un aborto. Muy importante que la embarazada, el sangrado al inicio del primer trimestre no es normal, significa una pérdida. Ese conocimiento hay que explicarle a la embarazada, que son las hemorragias en primer y segundo trimestre, identificarlas como lesiones benignas o un aborto diferenciado o amenaza de aborto. Poder identificar si es un aborto en curso, un aborto incompleto o un aborto completo en caso de estas urgencias. O un embarazo ectópico, cuando el embrión se encuentra
implantado fuera de la cavidad uterina y significa un dolor agudo a gestionar. La hemorragia en el tercer semestre puede ser una placenta previa o un desprendimiento prematuro, que esas son causas placentarias que también debe identificar el médico tratante. Y esto es con los estudios pertinentes. Las causas no placentarias, la rotura uterina, amenaza de parto pretérmino, lesiones locales traumáticas. Todas estas situaciones se le tiene que informar al paciente, a la paciente o a los a la familia responsable. Vamos a seguir. Los accidentes de tránsito que ya hemos ido mencionándolos, aquí se puede ver a pacientes que requieren RCP, se tiene que abrir vía aérea, una ventilación mecánica, pacientes con hemorragia, ahí se puede observar estos problemas de circulación, identificar si hay una hemorragia, si presenta una fractura o una alteración en la columna cervical, se tiene que inmovilizar con una cuellera, sujetar al paciente. Todos estos procedimientos es de primeros auxilios también que se debe tomar en cuenta y posteriormente llevar al establecimiento de salud para un control exhaustivo de esa valoración en general para este tipo de pacientes. Muy importante que un herido grave no debe ser movilizado, salvo en caso de derrumbes, de que se encuentre la movilidad en llamas o en una avenida muy transitada. Esto a tomar en cuenta. Los pacientes con hipertensión, aquí tenemos a las embarazadas, a aquellos adultos mayores, que presentan hipertensión arterial. Este tipo de pacientes también se le debe realizar los primeros auxilios, tal vez con la medicación de urgencia, con su medicamento sublingual para que tenga un equilibrio inmediato de acuerdo a esa alteración súbita de la presión arterial. Aquí hay ciertos factores que desequilibran esta presión arterial. Si estamos hablando de un paciente donde no tiene una enfermedad concomitante, un paciente que es adulto mayor, sano, pero presenta sedentarismo, una drogodependencia como tabaco, alcohol, ahora la coca, la obesidad también importante, es un factor predisponente a esta hipertensión. El paciente presenta un dolor agudo, un dolor de cabeza bastante fuerte, náuseas, vómitos, confusión mental, o cambios en la visión o sangrado nasal. Esas características se va a identificar en estos pacientes y se puede controlar inmediatamente esta hipertensión con los análisis pertinentes, análisis clínicos y exámenes que se le va a identificar a estos pacientes. Por supuesto, puede ser que presente una hipercolesterolemia o una glicemia alterada o problemas de cardiopatía, nefropatía, y se debe dirigir a este paciente al especialista, tal vez hacerle un electroencefalograma, se deriva al cardiólogo
o si se trata de un obeso, también ya requiere un equipo multidisciplinario. Muy importante evitar las complicaciones por esta presión arterial. Puede existir el sangrado de la aorta, el vaso sanguíneo grande que suministra sangre al abdomen, a la pelvis y a las piernas. Esa es una complicación. Otra complicación es la enfermedad renal crónica. Otra, el ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, mala circulación a las piernas, accidente cerebrovascular, que es la embolia, que es un paciente de urgencias médicas, donde puede presentar una parálisis facial, una parálisis de la mitad del cuerpo también, o problemas de visión en estos pacientes con hipertensión. Otro actuar del profesional de salud o el auxiliador es la utilización de estos inyectables, conocer de qué forma realizar este procedimiento, de qué forma aplicar estas inyecciones. Ahí, como estamos observando, está la inyección intramuscular, intravenosa, subcutánea e intradérmica. Como observamos ahí, hay una diferencia en el procedimiento. La intramuscular, por ejemplo, aquí en el brazo, tiene que realizarse así de forma horizontal, como están observando, o en este caso, con un ángulo de 90 grados en el brazo o en la zona glútea en uno de los cuadrantes. La subcutánea requiere un cierto movimiento con un ángulo de 45 grados centígrados. Ahí estamos observando también la intradérmica, que se utiliza en la zona del antebrazo para identificar una hipersensibilidad antes de un tratamiento con antibióticos para percibir si el paciente es alérgico o no. También esta intradérmica se utiliza en la vacuna del BCG para la tuberculosis. Este tipo de inyectables es importante para el profesional de salud, debe tener ese conocimiento de qué forma realizar esta extracción sanguínea o una inyectable para administrar medicamentos. Sobre todo, sí, conociendo el medicamento, la vía de administración, conocer también si es el tratamiento que requiere este paciente. Ahí estamos hablando de ciertas especificaciones para qué tipo de aplicación son estas inyecciones. La inyección intradérmica es para volúmenes pequeños. El volumen máximo es de 0,3 ml. Generalmente se aplica 0,1 ml. Aquí estamos observando los procedimientos generales de este inyectable. Como les decía, muy importante la indicación médica, el tratamiento, la receta médica, seguir esas indicaciones de dosis, vía de administración, la hora, si es la hora correcta. Es muy importante las normas de bioseguridad, el lavado de manos, la utilización de guantes para evitar ese contagio, esa contaminación para el profesional de salud que está realizando esta práctica. La antisepsia de la zona, también importantísimo. Por ejemplo, si se va a aplicar de una inyección
intradérmica se tiene que realizar la asepsia con una torunda de algodón con alcohol. Se realiza de adentro hacia afuera en forma circular, abarcando una zona mayor. ¿Sí? O caso contrario, de adentro hacia afuera, arrastrando con una zona de la torunda de algodón, luego se vuelca con la zona más limpia, no pasarle con esa misma zona del algodón ya sucia. Mejor si esa antisepsia es de adentro hacia afuera en forma circular para no arrastrar los gérmenes en esa zona. Y todo el conocimiento del medicamento, del problema de salud, sí, del tipo de paciente para identificar la aguja. De qué forma también utilizar las jeringas. Muy importante, se utiliza la jeringa y el capuchón debe quedar en la superficie de la mesa donde tenemos nuestros materiales y no agarrar el capuchón y colocar en la jeringa. La jeringa tiene que llegar al capuchón donde está en la mesa o en la zona donde están los materiales. Porque en ese momento donde se coloca el capuchón, ahí puede existir los pinchazos y la contaminación del profesional que está realizando este procedimiento. Lo mismo para el medicamento, como estamos observando, previo a colocar en el medicamento se tiene que limpiar la tapa del medicamento para evitar contaminar. Estos cuidados hay que tener bastante énfasis para evitar reacciones adversas, contaminación del paciente, contaminación con el profesional de salud. Para las inyecciones intramusculares, identificar las zonas. Imaginariamente, realizar un cuadrante en el glúteo y se coloca en el cuadrante, como estamos observando ahí en la imagen, se tiene que colocar de esa forma en el cuadrante superior externo del paciente la inyección intramuscular. Esto para antibióticos, para medicamentos y depende del medicamento para el tiempo utilizado. Para aquellos medicamentos oleosos es lentamente. La técnica de subcutánea, muy importante la antisepsia, el grado indicado, el sostenimiento de la piel con la otra mano, ahí estamos observando. La endovenosa o intravenosa, la posición del paciente muy importante, que esté sentado o acostado, quitarle la ropa, si está con manga larga, que se quite la ropa. Es muy importante en el momento de introducir la aguja, que esta aguja esté con el bisel hacia arriba, introducirla directamente, lentamente en dirección de la vena. Si la vena está en forma diagonal, introducimos en forma diagonal. Si está recta, en forma recta. Ese son algunos de los cuidados. Con el torniquete que se utiliza, que el nudo no se encuentre hacia abajo de la zona del pinchazo, se podría decir, que se le va a colocar con la jeringa, sino en el lado de arriba. Y luego de que se encuentra la vena, se tiene que
ya se le puede informar al paciente que suelte su mano porque está haciendo presión y se suelta el torniquete también para no causar un hematoma posterior. Esos cuidados, muy importante estos cuidados en los inyectables también para el suero. El suero, los cuidados son las normas de bioseguridad, preparar todo el material que esté a mano, evitar los globos de aire, también en el trayecto del equipo del suero. Previo a colocar el torniquete, es importante que se identifique ya la vena donde se va a colocar. De importancia, tiene que ser en un lugar donde no exista movimiento. Aquí, en el dorso de la mano, las venas del dorso de la mano, no hay movimiento y el paciente puede movilizarse al baño o moverse. Si se coloca en la flexura del codo, hay movimiento y puede haber infiltraciones. Importante cuál es la vena, cuál es la zona, las normas de bioseguridad, otra situación a tomar en cuenta en el suero es el medicamento, características del medicamento, el goteo según indicaciones médicas, las telas adhesivas, no colocar excesivamente telas adhesivas, pero tampoco no dejar de colocar para que exista ese soporte y no haya movilización del equipo de suero y se susciten infiltraciones. Ahí tenemos esa posición por vía endovenosa, donde presenta ciertas ventajas y ciertas desventajas de acuerdo a la técnica utilizada. Y siempre observando ciertas reacciones adversas que se pueden suscitar o si hay extravasación del medicamento o si hay un taponamiento en el suero, se tiene que observar. Estas recomendaciones tomar en cuenta. Y aquí están las zonas o lugares donde se pueden administrar los medicamentos en las extremidades, superior a la inferior, prefiriéndose siempre la extremidad superior a la inferior, en la flexura del codo, la vena de la muñeca, el dorso de la mano, la vena del malleolo interno. Esas son las zonas donde se puede colocar suero, pero de preferencia, como les digo, donde no hay movimiento. Las suturas, este es otro procedimiento también, clasificar el tipo de heridas, la asepsia, la antisepsia, los materiales a utilizar, la inmunización, que es la vacunación del paciente, saber si presenta su control de vacunas, la anestesia, importante, también que sea el médico por indicaciones médicas. Ahí tenemos el material necesario, que es un portaagujas de Egar, aguja motada, en un portaagujas de Egar, la pinza de disección con dientes, este es el material a utilizar, la pinza de disección tipo Adson, la pinza Adson para sutura de heridas pequeñas, pinzas de hemostasia tipo mosquito, ahí tenemos las pinzas mosquitos, mosquito curvo, esos son ciertos instrumentales de un proceso quirúrgico que se va a utilizar en una sutura. Este procedimiento, todo profesional de salud debe tener conocimientos en
en suturas dentales, cirugías dentales también se va a realizar este tipo de procedimiento, identificar también cuál es el hilo, el que se va a utilizar, el tamaño del material de sutura que se va a utilizar, si es una microcirugía o un procedimiento ya en un área quirúrgica, tener todo el material a necesitar disponible, muy importante. Si es en el área quirúrgica, la preparación del campo quirúrgico, que es una zona estéril, no solamente estos materiales limpios, secos, con la asepsia, la antisepsia, sino con que se encuentre con toda la esterilidad posible para realizar este procedimiento. Lo mismo el profesional de salud que presente ese lavado de manos exhaustivo, la colocación adecuada de los guantes estériles también con la ayuda de la enfermera circulante y todo ese procedimiento dentro del área quirúrgica. El conocimiento de los nudos a realizar, ahí está el nudo simple que se realiza, ahí estamos observando este nudo simple, la sutura discontinua, que es otro procedimiento utilizando antisépticos, suero fisiológico, paños asépticos, en el área indicada con la técnica adecuada. Ahí está este tipo de sutura. Y por último, el botiquín que es necesario que nosotros como profesionales de salud sepamos todos aquellos medicamentos que debemos tener en un botiquín, o también enseñar al paciente que es importante estos materiales, algunos medicamentos, el equipo de curación, como estamos viendo aquí, que es de importancia para que lo tengamos cuando sea necesario. Este equipo de curación son las gasas para un vendaje. Ya sabemos qué tipo de vendajes: tijeras afiladas, pinza, tela adhesiva, el esparadrapo o el micropore en el botiquín, los antisépticos para realizar esa desinfección con, por supuesto, las normas de bioseguridad que se va a seguir con estos antisépticos, alcohol de desinfección, yodopovidona, que son las soluciones yodadas, suero fisiológico, agua oxigenada, algunos medicamentos para administrar esa analgesia, que son los antiinflamatorios, los AINES, paracetamol, ibuprofeno, dioxadol, aspirina, estos medicamentos. Tenemos para el dolor de barriga, de estómago, de abdomen, para los vómitos, entre ellos el Domper, para una alergia, una hipersensibilidad, el alergín, la hidrocortisona, dexametasona, para problemas gastrointestinales, Digestan, o algunos laxantes, para las quemaduras están los hidratantes corporales, o si no el Quemacurán, para las luxaciones, esguinces, el Dolorsan, la crema de caballo, las cremas de uso deportivo, para las intoxicaciones, también por vía oftálmica, si por indicación médica se requiere la utilización de un colirio, aunque primeramente es agua abundante, para los problemas de hipertermia, importantísimo el termómetro, el tensiómetro para medir la presión arterial, las torundas de algodón,
que se encuentren en un frasquito con alcohol ya listas, y otros medicamentos que se utilizan de uso de urgencias, o de primeros auxilios. Que este botiquín se encuentre en un lugar seguro, fresco, no va a estar en la cocina. Si está en la movilidad, también no va a estar en una zona donde hay mayor calor, que no esté al alcance de los niños, que la conservación de los medicamentos en su empaque original, que se observe la fecha de caducidad, muy importante. Si está dañado o abierto, eliminar los que ya se encuentran con fecha vencida, tratar de eliminar o identificar los de vencimiento corto también. Y en la utilización de estos materiales, muy importante el lavado, la higienización, las jeringas que sean desechables, la desinfección y todas las normas de bioseguridad que se deben tener. Y si se tiene otros medicamentos que sean de conocimiento en el botiquín. Si no se conoce para qué es, cuál es la función, identificarlos sobre todo y que estén en perfecto estado. Y así he querido explicarles de una forma concisa, práctica, tratando de hacer esa gestualización adecuada para que ustedes comprendan este procedimiento de primeros auxilios que tal vez como profesionales de salud en la universidad no se recibe esa formación. Personalmente, cuando yo estudié bioquímica en la Universidad Gabriel René Moreno, realicé este curso paralelo en el colegio médico, pero dentro de mi formación profesional no se encontraba estos primeros auxilios. Y es importante que ustedes lo tomen. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los presentes aquí. Yo he querido explicarles de acuerdo a estos conocimientos básicos que deben tener y de acuerdo a mi experiencia, también estas prácticas habituales de todo profesional de salud y también de aquellos que no están en el área de salud porque es una situación de urgencia que se puede presentar en la vida diaria. Van a disculpar que creo que 5 minutos les robé de su tiempo. Licenciada, ¿está por ahí? Muy buenas noches entonces. Para todos, gracias licenciada por la invitación a este curso. Ustedes van a tener el material que yo les he impartido y el video de la clase.